Telereportaje. Guillermo Priego Hernández es químico tabasqueño y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Guillermo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Emanuel, pues muy buenos días a todo el auditorio en esta nueva modalidad de comunicación, pero que verdaderamente nos está creando una mayor seguridad para todos nosotros. Nuestra nueva normalidad, Guillermo, en la que tenemos que entrar todos a entenderlo y tener la disposición para poder seguir adelante. Claro que sí, con todo gusto, hermano, y esto es una de las partes más importantes que tenemos que ver los tabasqueños, que sí podemos, sí se puede. Claro que se puede, Guillermo. Oye, pues mira, yo quisiera platicar contigo porque, bueno, tú, como otros muchos médicos, han ido poco a poco entendiendo lo que ha pasado con el COVID. De pronto empieza esta pandemia, no se sabía ni por dónde, y ya al tiempo, en México, alrededor de 110 días, que se tiene la experiencia del COVID, donde, pues, prueba y error se ha ido avanzando. Yo quisiera que hoy nos compartieras en tu experiencia lo que se sabe, si podemos estar tranquilos, cómo podemos convivir con este virus que se supone estará por siempre con nosotros y en esta etapa de peligro hasta que se tenga una vacuna. Evidentemente, tenemos que seguir para adelante, pero en un recuento, hoy, a estos 110 días del virus en México, aproximadamente 110 días, ¿qué se sabe? ¿Ya se tiene mayor claridad al respecto? Bueno, definitivamente se tiene muchísima claridad. Estábamos en pañales, decíamos que el virus era capaz de producir coágulos a nivel pulmonar. Se fue dilucidando todo esto a tal grado que ya se sabe que esto no es más que un producto de una inflamación que provoca el virus al eliminar ciertas sustancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que podemos hacer es llevar el control del virus. Y bien dijiste tú, este virus no se va a ir y tenemos que meternos en la cabeza que este virus va a ser para mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a este tipo de contingencias que hoy tenemos. Quiero empezar mencionando que el virus, cuando nosotros estamos en contacto con alguna persona, el virus lo que hace es que primero entra al organismo para infectar células nuestras y en ese momento él lleva 2 días aproximadamente para poder hacer la replicación y tener una carga viral que ya empiece a manifestar la sintomatología que tenemos. ¿Esto qué quiere decir, Emanuel? Que definitivamente si yo hago una prueba de PCR en el primer día, 2 días de haber estado en contacto, no voy a obtener un resultado positivo y van a decir, es que no tengo. No, sí lo tiene. Lo que pasa es que no esperamos el tiempo de incubación o de la replicación de ese virus dentro de nuestro organismo. Si hago esta prueba, perdón, Guillermo, si se hace esta prueba va a salir negativo, el falso negativo, como se le conoce. Falso negativo, es correcto. Aunado a esto, lo que se indica es esperar. Tuve contacto con una persona que tiene COVID y entonces me tengo que esperar 3-4 días para poderme hacer la prueba mientras puedo permanecer aislado. No puedo dar un número exacto. Recuerda que esto depende de la carga viral. Si alguien tosió cerca de mí, a una distancia corta, que no respetó los lineamientos de la sana distancia, entonces esa persona al toser me va a dar muchas partículas virales y entonces eso puede ejercer que sea más rápida la presentación o la replicación, la cantidad de virus que yo tenga. Entonces para mí es importante que sí usemos cubreboca, pero bueno, si por alguna razón yo tuve que interrumpir y estuve en contacto con este virus, a las 48 horas yo voy a tener una carga viral que ya la va a poder empezar a detectar la prueba de PCR. ¿De acuerdo? También recordemos que esto es muy importante, el tipo de tomas que yo haga. O sea, tenemos dónde se aloja el virus.
en la garganta y en las fosas nasales, pero no en la nariz. ¿Ah? Tenemos que pasar el cotonete hasta la parte superior para que nosotros allá hay una carga viral muy grande, garganta y nasofaringeo, por eso se llama. Ok. Sin embargo, esto va a ser después de las 48 horas. ¿Qué empieza a hacer el virus a partir de ese momento que ya se replicó? El virus empieza a tener una actividad y por su replicación empieza a liberar unas citoquinas, unas sustancias que son propias de él. Esas citoquinas que se liberan se van al torrente circulatorio y lo que van a ocasionar es que van a empezar a hacer una inflamación en sobre todo a nivel pulmonar en un inicio. Recordemos que este virus se llama virus respiratorio. Es un virus respiratorio. SARS precisamente es de la palabra de lo que es el virus respiratorio, síndrome agudo respiratorio 2. Entonces, estas citoquinas, al llegar precisamente por torrente circulatorio, empiezan a inflamar la cavidad pulmonar. Y en esa cavidad pulmonar, entre más voy inflamando, ¿qué empiezo a hacer? Precisamente a tener problemas respiratorios. Si yo no me atiendo a tiempo, ¿qué va a suceder? Me inflamo más y entonces empiezo a tener un problema de congestión circulatoria. Por la misma inflamación no deja que el flujo de sangre empiece a existir. Y ahí es donde se empiezan a formar los microcoágulos. Entonces, esos coágulos pueden ocasionar lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Fíjate cómo esto va ocurriendo en base a ciertos días. Ya estábamos en el segundo día, detectamos la prueba. El tercer día empieza el virus ya a hacer su daño y a partir de ese momento es que nosotros debemos aprender a detectar al virus. Bien, este es un momento muy importante, Guillermo, el que mencionas, porque tiene que ver con los síntomas. Para que la gente lo tenga claro, podríamos separarlos en foco amarillo y foco rojo, para que podamos hacer la diferenciación. ¿Cuáles serían los síntomas para que yo tenga claridad que puedo estar en un proceso de COVID, en un proceso inflamatorio? Yo los definiría en 6 puntos básicos que la gente debe de tener. Básico es calentura. El otro es la pérdida del gusto y olfato. Tos seca, diarrea, dificultad al respirar y existe uno que es la pérdida de la capacidad de oxigenación, lo cual me va a ocasionar una fatiga. Si nosotros llegamos a tener 2 de estos síntomas que acabo de mencionar, eso para mí es un foco amarillo. Tengo que decir, hey, puedo hablar de un problema de otro tipo de virus, pero sin embargo, esos 2 me deben de alertar. Si yo voy y cumplo un tercer parámetro de estos 6 que yo mencioné, en ese momento, foco rojo, ve inmediatamente al doctor, porque hoy esa diferencia, dejar pasar las cosas, es lo que va a hacer las complicaciones mayores, que entonces vamos a ir a los hospitales y vamos a saturar los hospitales. Yo estoy de acuerdo que a todos nos va a dar. Vamos a tener que crear una inmunidad porque no viene la vacuna. Decían, es que la inmunidad de rebaño, sí señores, pero si nosotros llevamos de manera controlada para no saturar los hospitales, para acudir a nuestro médico en tiempo y forma, cuando realmente con un desinflamatorio, un antiviral, prácticamente podemos salir adelante y la supervisión médica. Esto es importante, no llegar cuando ya estoy inflamado, cuando ya no puedo respirar, ya no tengo capacidad de ventilación, ya se me empiezan a formar coágulos, ya tengo una serie de complicaciones demasiado severas. Existen pruebas en el laboratorio y no quiero ser yo una parte comercial. Sabemos nosotros que el virus ocasiona una leucopenia. ¿Cuándo lo voy a empezar a detectar? A partir de las 48 horas de que estuve, cuando tengo el foco 2, o sea, tengo el foco amarillo. Voy a poder determinar la interleucina 6, que es la citoquina que mayormente se presenta, que ocasiona la inflamación. Yo la puedo determinar. Puedo determinar el dímero D, que es el que va a ocasionar la formación se libera cuando hay formación de coágulos. Y también voy a poder
hacer la determinación de proteína C reactiva ultrasensible, que me va a decir la inflamación. Como yo, a la par de la prueba de PCR, yo también puedo detectar la actividad del virus y por dónde va. Conforme más interleucina 6 tenga yo, más proceso inflamatorio y más complicaciones vas a tener. Y los medicamentos que vas a usar para poder bloquear esa interleucina son muy caros. Por eso es importantísimo que a la población se le diga que cuando tenga 3 síntomas clásicos, que acuda a su, pues prácticamente, o a su médico particular o a la jurisdicción sanitaria para que sean atendidos. Por eso es que también dicen, es que no le estamos haciendo la prueba a todos. Recordemos que más del 80% de las personas se contagian y pasan asintomáticos. A las 8 de la mañana, 43 minutos, Guillermo. Sobre los síntomas, me llama la atención, mencionas temperatura, diarrea, pérdida del gusto y olfato, tos, dificultad al respirar y baja oxigenación. Pero hemos escuchado también todo este tiempo que se quejan de dolor de garganta y cuerpo cortado o dolor de cuerpo. ¿Estos dos síntomas no son parte del cuadro de COVID? Bueno, es que recuerda que no es único del COVID y por eso es que hay que... Toda persona que tiene calentura va a tener el cuerpo cortado. Entonces, bueno, yo diría, le doy más importancia a la temperatura que al cuerpo cortado. Sin embargo, considero mejor todavía un buen síntoma la fatiga, porque esto es por falta de oxigenación muchas veces. Estaré cansado, pero la falta de oxigenación te va a dar una fatiga totalmente fuerte y me va a dar un mal estado general. El dolor de garganta. El dolor de garganta, bueno, vamos a esto. Muchas veces estamos confundiendo muchísimo la sintomatología de un dolor de garganta, pero que viene con una secreción como tal. Recordemos que aquí dice virus COVID es con tos seca, no con secreción. Entonces, si tengo fiebre y tengo dolor de garganta, no necesariamente es COVID. Tienes una faringoamigdalitis seguramente y habría que evaluar. Por eso te digo, tienes que juntar otro de los síntomas para que yo empiece a decir, hey, esto pinta para COVID. Claro, bueno, vamos a repetir los síntomas para que todo el mundo lo tenga claro. Temperatura, diarrea, pérdida del gusto y el olfato, tos seca, dificultad al respirar y baja oxigenación. Si tienes 2 de estos síntomas, podríamos decir es un foco amarillo. Pero si tienes 3 es foco rojo y lo que tienes que hacer es de inmediato al médico, de inmediato al hospital. Guillermo. Así es. Y quiero decirte, de esta manera vamos a ayudar mucho al sector salud, sinceramente. No atiborremos al sector salud cuando verdaderamente ya lleguemos por desidia que no quisimos ir. Porque entonces ya el costo médico para podernos recuperar es mucho mayor. Aparte de la cuestión de los diabetes y la hipertensión. Pero sin embargo, con estas 3 cosas tan sencillas, tres sintomatologías bien detectadas a tiempo y con un médico que precisamente nos oriente, no automedicarse. Hoy estamos sabiendo de productos que usan vamos a tomar ivermectina de manera preventiva. Señores, la Organización Panamericana de la Salud ya prohibió la ivermectina. Perdón, Guillermo, que hablemos de la automedicación en unos instantes después de la pausa, porque creo que es tema que amerita nos metamos de lleno. Volvemos. Dale. Seguimos en esta plática con el químico Guillermo Priego Hernández. Son las 8 de la mañana, 51 minutos. Abordabas, Guillermo, el tema de la automedicación, un tema delicado, y mencionabas en particular la ivermectina. Puede ser contraproducente si uno la toma y no te la indica el doctor. Bueno, hay una teoría que estamos confirmando cada vez más. El exceso de antivirales, porque la ivermectina se está usando como un antiviral para el COVID, lo cual efectivamente sí tiene efecto antiviral y es muy económica, pero la gente ya ahora lo quiere tomar
estuve en contacto ayer con una persona y mejor desde ahorita empiezo a tomar ivermectina, ¿sí? Se vas a desparasitar perfectamente bien, mas sin embargo no te va a hacer una acción preventiva como tal al estarla usando de manera desmedida. Ahora, vamos a poner que sí me contagié y tomé la ivermectina. ¿Qué va a suceder? Estás inhibiendo la replicación viral. Al inhibir la replicación viral, no vas a tener sintomatología, vas a pasar una enfermedad muy tenue, probablemente casi desapercibido, pero tampoco vas a crear anticuerpos porque resulta que no hubo la replicación viral. Y a fin de cuentas, al final, vas a poder volver a contagiarte porque jamás creaste anticuerpos. En algunos medicamentos, otros... Sí. Para tenerlo claro, yo no debo tomar la ivermectina en tanto no se confirme que tengo COVID y que el médico me la indique. Es correcto, es correcto. Ahora, no nada más hay ivermectina. Claro, es muy económica. Vale 62 pesos. Por eso la gente va y lo toma y se automedica. Erróneamente también. Sin embargo, hay otros, hay varios esquemas. Se está usando mucho el oseltamivir, el rinotavir, la ribavirina, el opinavir, por ahí también el remdesivir. Hay varios antivirales que se están usando. Y aparte se está usando mucho la citromicina como un antibiótico precisamente para evitar el congestionamiento a nivel bronquial, para que no se vaya esto a una infección de tipo bacteriano y que ocasiona un proceso septicémico. Pero esto lo tiene que indicar el médico, no lo debemos de tomar nosotros, porque podemos confundir sintomatología, enmascarar una sintomatología y no hicimos lo correcto definitivamente. Claro, ¿no? Y sobre todo lo más grave que tú dices, que no generas los anticuerpos, porque no le das oportunidad a la enfermedad que los genere. Los cortas de entrada cuando igual no era el momento adecuado de usar el medicamento. Y justamente, sí, Guillermo. La temperatura que nos da es un activador de nuestro sistema inmunológico. Hay que entenderlo, esto es algo natural. Si tú tienes temperatura, tú le dices a tus linfocitos que se activen, a tus macrófagos, que manden información a las células que van a crear anticuerpos. Si tú Entonces esto es la fiebre, es bueno que te dé la fiebre, porque es lo que genera este proceso de anticuerpos. Controlada, precisamente. Lo que tenemos que hacer es controlarlo. Oye, que la replicación viral no sea tan fuerte para no tener... bueno, correcto, pero que tienes que crear anticuerpos. Lo que hay que evitar es, yo más bien diría, evitemos llegar al quinto, sexto día sin haber hecho caso, y entonces ahí sí vas a tener problemas severos de un congestionamiento ya, de una inflamación muy grande a nivel pulmonar, de un congestionamiento de los bronquios, de un proceso ya septicémico, y ahí están los problemas grandes. Que luego es difícil revertir en algunos casos, por eso la cantidad de muertes que se tienen por COVID. Porque llegamos tarde al proceso, llegamos a la visita muy tarde. Lo que nosotros podíamos ver, ya vemos esos pulmones, hacemos una tomografía y el pulmón está totalmente congestionado. Obviamente falta de oxigenación, y al haber falta de oxigenación se desencadena una serie de complicaciones que pueden llegar a ser severas. Y ahí los ves que los tienen que tener con los respiradores, inclusive boca abajo, para poder respirar, porque hay un congestionamiento brutal. Y esto es producido por las interleucinas que da el virus. Un medicamento para inhibir la acción de la interleucina puede costar hasta 60,000 pesos. El más indicado es el tocilizumab. Hay equivalentes, pero señores, un medicamento vale 60,000 pesos. Cuando tú, con una prescripción médica adecuada, en tiempo adecuado, hubiese salido un curso de una enfermedad económica. A ver, Guillermo, y en el caso de los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, asma, obesidad, que les llega a dar COVID, también si se atienden a tiempo, la pueden librar, porque pues se tiene ahí el tema que son la población de mayor riesgo, también las personas, los adultos mayores, los abuelitos. ¿Esto es así? ¿Pueden librarla
con una intervención oportuna de tratamiento? Claro que sí. Definitivamente, todo a tiempo es fácilmente de tratarlo. Habrá condiciones que se nos pueden complicar. En ningún momento digo que no. Pero una persona diabética descontrolada, también sus defensas no van a ser las correctas. Entonces, una persona que es hipertensa, tenemos una inflamación más la hipertensión, hay un alto riesgo de que esa persona no salga adelante. Pero si yo controlo su hipertensión, si yo controlo su diabetes y doy un tratamiento adecuado, obviamente no tendría que ser con cortisona, porque obviamente el diabético no le debo dar corticosteroides, pero puedo usar insulina para bajar su glucosa rápida y estabilizarlo y que tenga un mejor pronóstico de la enfermedad. Priego, entonces, las muertes por COVID en Tabasco, ya más de 1,000 decesos por este virus, se debe en mucho a ignorancia, a no haber acudido a tiempo, a haberme resistido a una atención en un hospital. Yo creo que un 60-70% de la gente llega tarde precisamente al hospital. Eso es una de las siento graves... que se pudo haber evitado. Claro, completamente. Yo creo que miren, tenemos un sistema de salud muy fuerte, bien armado. No quiero decir con esto que no se van a saturar. Los estamos saturando nosotros porque estamos haciendo lo que lleguen a trabajar a marchas forzadas y exponiéndolos porque ellos ya llegan con unas cargas virales muy grandes y para poder resarcir ese daño es la complicación que se lleva hasta más días, 14 días en un hospital con terapia intensiva, hasta ese límite hemos llegado a tener. A las 8 de la mañana, 58 minutos, Guillermo Priego, hablemos de los anticuerpos. Se ha comentado que pues no se tiene certeza si se generan, cuánto tiempo tienes, digamos que la inmunidad o los anticuerpos en el organismo después de haber tenido COVID. Es un tema que preocupa a muchos. Se hablaba al principio de esta plática de la inmunidad de rebaño. Pausa la pausa y regresamos con ello, ¿te parece? Claro, sí, con todo gusto. Volvemos. Hablemos de los anticuerpos que se supone genera el COVID. Estamos platicando con el químico Guillermo Priego Hernández. Guillermo, pues se dicen muchas cosas en torno a este asunto de los anticuerpos, que sí te los genera, que no se sabe exactamente, que son 3 meses, que son 6 meses. ¿Qué nos puedes decir tú como alguien que ha dado seguimiento al comportamiento de esta enfermedad? Bueno, mira, hay anticuerpos tempranos y anticuerpos tardíos. ¿Cuáles son los anticuerpos tempranos? Se llaman inmunoglobulinas IgM para el COVID. Y hay anticuerpos tardíos, que son los anticuerpos IgG. ¿Qué hace un anticuerpo temprano? Me protege en el momento, cuando se empiezan a formar contra el COVID. Normalmente a partir del día 8, 10 de que yo estuve ya en contacto con el virus, produzco anticuerpos tempranos. Y los que son, vamos a poner que son defensas que no tienen la alta especialidad, pero sin embargo, mientras la formación de esos anticuerpos tempranos, atrás ya estamos haciendo un ejército precisamente bien entrenado, bien formado, que ya tiene mucha experiencia. Se llaman los anticuerpos tardíos, son los IgG. Esos anticuerpos aparecen a partir del día 14 de que yo me infecté. Esos anticuerpos van a permanecer durante mucho tiempo. Hay un comentario que decían que los anticuerpos tardíos no van a durar. Pues ¿cómo vamos a saberlo si todavía llevamos 6 meses de la evolución de diciembre, que fue en China? Ahorita van 6 meses y medio. Y ahí están los anticuerpos. O sea, es una mentira lo que están creando. Los anticuerpos ahí están. ¿Cuánto tiempo van a durar? Probablemente estos anticuerpos nos van a durar 1 año, 2 años, 4 años, no sé. Y van a servir para la cepa del virus que hoy está presente. Nos estamos obteniendo una protección para este virus. Bien, creo que es muy importante remarcarlo. Entonces, en tu conocimiento y en tu experiencia, después de haber tenido COVID, generas anticuerpos y los vas a tener en tu cuerpo un buen tiempo. Así es.
aunque estaría mal dicho que yo dijera que los puedo cuantificar, efectivamente yo puedo tener un parámetro de la cantidad que existe de anticuerpos y para saber si estoy bien protegido o mal protegido. ¿Cuándo se da ese mayor número de anticuerpos? Los hemos estado observando y a partir de la tercera semana a la cuarta semana tú tienes el máximo de exponencial. Quiere decir que al crear anticuerpos también la carga viral ya empieza a disminuir. Y estamos obteniendo pruebas ahorita de PCR para ver si siguen infectados y realmente ya tienen una cantidad de anticuerpos tan exageradamente altas que ya prácticamente te diría yo, esa persona ya no es un portador del virus, no está diseminando el virus. Y entonces a las 6 semanas tú ya no tienes por qué tener carga viral definitivamente, si creaste buenos anticuerpos. ¿Y tiene la misma cantidad o produce la misma cantidad de anticuerpos aquella persona que tuvo COVID y fue asintomático que aquel que terminó en el hospital o que la pasó muy mal en su casa con síntomas muy fuertes? Esto depende del sistema inmunológico de la persona. O sea, va a crear la misma cantidad de anticuerpos. ¿Quiénes no van a crear la misma cantidad de anticuerpos? Es lo que hay que entender. Una persona inmunodeprimida, una persona que tiene un trasplante de médula ósea, trasplante renal, una persona que usa dexametasona porque es asmático, esas personas retardan su inmunidad. No quiere decir que no la van a tener, van a retardarla tantito, pero después, a los 2 meses, la vamos a tener la inmunidad pequeña, pero va a estar. Los que toman la ivermectina, que se autorrecetan, lo hablamos hace un momento, quienes se automedican, corren el riesgo de no generar estos anticuerpos. Es correcto. No está consolidado a todos los pacientes, pero las personas que han excedido de tomar ivermectina con otro antiviral en cantidades fuertes, no han desarrollado anticuerpos. Eso sí está visto ya por la cuantificación que hemos hecho de sus anticuerpos. Ahora, una persona que ya le dio el COVID, ¿le puede repetir, digamos, en un periodo de 3 o 4 meses? ¿Se tiene algún caso de reincidencia registrado, Guillermo? Fíjate que lo que estaban mencionando precisamente los chinos era que sí había reincidencia, pero no sabemos si es porque no dejaron que su sistema inmunológico hiciera sus anticuerpos y además, en el supuesto que te diera, te va a dar muy atenuada la enfermedad. En el supuesto que te diera. Pero estamos obteniendo títulos de anticuerpos acá se menciona en base a un índice de 8, 9. Esa persona está completamente cundida de anticuerpos. Esa persona es la mejor para ir a donar plasma rico en anticuerpos, que para eso es otra de las alternativas, ¿no?, de tratamiento, que son un poquito más complejos, pero que se están haciendo en Tabasco también. Esas personas que tienen altos niveles de anticuerpos son los mejores para donar plasma. Como te escucho y me das tranquilidad, escucho a otras muchas personas y me alarmo y me aterro de todo lo que dicen y cómo lo dicen. Esto es, si es un tema grave, es un virus, no hay vacuna, pero se tiene ya perfecta claridad de cómo pega el virus, qué es lo que provoca y qué medicamentos hay que usar. Y si uno actúa a tiempo, la vas a librar sin mayores problemas. Estoy de acuerdo completamente contigo y lo reafirmo. Y quiero decirte algo. Hace 4 meses yo pensaba diferente. Yo tenía el pánico, yo tenía miedo, era una incertidumbre. Y decías que vengan respiradores, y vengan respiradores, y vengan respiradores. Y vamos a terapia. Hoy yo te diría, con el control que existe, verdaderamente, nosotros estamos cubiertos y ya no saturaríamos nuestros hospitales. Hoy, la decisión de mandarnos a que tengamos una forma masiva de contagio, ya tenemos y conocemos. Nada más decirles, hey, acuérdate del foco amarillo y del foco rojo. Si nosotros hacemos una campaña con esto, a mí me gustaría que la doctora Silvia Roldán me platicara, me dijera, compartiéramos esas opiniones. He platicado con el doctor Jesús Ruiz Quiñones,
con el doctor Arroyo Yabur, con el doctor Humberto Azuara Porcelledo. Hemos cruzado por la parte de lo que dice, oye, ¿por qué no has creado anticuerpos? ¿Qué pasa? Entonces, hoy te digo que tenemos perfectamente bien definido, hemos hecho pruebas de tamiz, de pruebas con síntomas de COVID, en las cuales las pruebas de PCR salen negativas y sin embargo ya la interleucina está elevada, es un falso negativo. Una de las pruebas rápidas que tanto se ha hablado, bueno, tú eres químico y qué mejor que tú para que nos digas al respecto. Se ha generado polémica, en algunos lugares las han prohibido las pruebas rápidas porque dan falsos negativos. Bueno, es una prueba de tamizaje. No es una prueba que realmente digas tú tiene una sensibilidad o una especificidad tan marca, porque en la venta que ellos hacen mencionan una sensibilidad y una especificidad. La marca líder realmente tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 99.63%. O sea, es una prueba muy segura, pero es más tardada. Entonces la gente lo que quiere es llegar al centro de trabajo, que me piquen el dedo y si tengo o no tengo. Pero estamos teniendo resultados. Es una prueba de tamizaje. Ese que me salga positivo, tengo que repetirle. ¿Ah? Tengo que ver la evolución de la persona, cuidando los síntomas que estamos mencionando. No digo que no sirvan. Son pruebas de tamizaje y la prueba de anticuerpos IgM que tienen ellas no es todavía fuertemente, no tiene la fuerza, pero la COFEPRIS tampoco ha podido liberar una prueba de anticuerpos IgM en la cual podamos nosotros usarla por otro método, de ninguna marca. Es más efectivo lo que decías de los focos rojos o amarillos, ¿no? Hay 6 síntomas muy claros y si nosotros pues somos observadores y cuidadosos, podríamos perfectamente definir, pues sí tengo el cuadro de COVID y entonces esperarme 3 días para hacer la prueba PCR y tenga la confirmación y empezar con el tratamiento a tiempo. Y la buena noticia es la que nos compartes. Ya los doctores saben perfectamente qué genera en el organismo, qué provoca el virus y cómo tratarlo. Son pruebas que las puedes hacer en los laboratorios ya pues un poquito más formales. Y esas 5 pruebas, honestamente, van a salvar muchas vidas, van a poder hacer mejores tratamientos. El doctor va a ayudar, va a saber qué está pasando, cómo está evolucionando el paciente y vamos a lograr menos hospitalizaciones. El COVID lo que provoca, entonces, en síntesis, es un proceso inflamatorio. Respiratorio sobre todo. Por eso se le llamó precisamente SARS-CoV-2, porque es un síndrome respiratorio agudo y es ocasionado por las citoquinas que produce el virus. Si yo determino que hay alta actividad de la citoquina, que es la interleucina 6, sobre todo, hay otras interleucinas, pero es la interleucina 6, nosotros vamos a poder saber cómo está de fuerte la actividad del virus y qué tanta cantidad de estas sustancias se está eliminando, que son las que nos van a inflamar el pulmón. Después se va a ir a otros órganos. Guillermo, por ejemplo, los comercios, ¿es conveniente? Tengo entendido que tú en tu laboratorio realizas una prueba que te determina la carga viral. ¿Es conveniente que los negocios se haga para, pues, saber a quién le dio y no se enteró y quién no tiene, obviamente, anticuerpos? Bueno, a ver, no es carga viral. Carga viral es saber si el virus, qué cantidad de virus hay. No, lo que estamos haciendo son anticuerpos precisamente para el COVID. ¿Qué nos va a servir esto como empresa? Una persona de nosotros que ya de nuestro negocio tuvo un 15, un 20% de personas que ya le dieron sintomática o asintomáticamente, esas personas ya se pueden integrar a trabajar. Ellos ya no van a ser portadores del virus, que ellos no se van a infectar. Quiero hacer una aclaración importantísima, Emanuel, si me lo permites. El que yo ya tenga la inmunidad, ya que yo ya esté protegido yo, ya no soy portador. Pero he dicho, somos transportadores.
tengan mucho cuidado, no quiere decir que ya bajo la guardia, no, porque si yo salgo a un comercio, a un súper o a algún lugar, toco, traigo mis manos, no me lavé las manos, no usé cubreboca, lo introduje a la casa donde están mis padres, donde están mis hermanos, donde están mis hijos, transporté, no soy portador, soy transportador. Entonces, por eso que no debemos de bajar todavía la guardia. Con las medidas, lavados de mano, cubrebocas, la sana distancia para evitar llevarlo aunque ya me haya dado y aunque yo esté protegido. Así es. Y además de eso, entiendan por favor, ya tienen unas dermatitis exageradas porque usan el cloro en exceso. Tengan mucho cuidado. Un jabón de mano, un alcohol al 72%, van a romper la membrana de la célula y van a destruir al virus. Por favor, no requieren usar cloro para todo. El cloro está bien para el piso, para lugares muy contaminados. Acuérdense que también el cloro tiene un alto poder oxidativo. Entonces, con jabón y alcohol al 72% es más que suficiente. Si es que si uso el alcohol más puro hace más efecto. No, señores. La polaridad de la membrana es la que, cuando el alcohol está al 72%, es la misma polaridad de la membrana. Es donde actúa mejor. Al 70-72%. ¿No? Entonces, bien, pues, son recomendaciones. Que esto es muy importante. Mencionar lo del cloro para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Para los pisos, adelante, pero para las manos, jabón normal o alcohol al 72%. O los alimentos también que ya les están echando cloro. Eso es una aberración, ¿no? Entonces, el jabón... Oye, Guillermo, pues nosotros nos apuntamos como empresa para hacer estos análisis a todo el personal. Son análisis de sangre y ver este tema de cómo está el personal, ¿no? Igual y les dio y ni se enteraron. Y bueno, saber cómo andamos todos. Vamos a programarlo. Sí. ¿Te parece que hagamos una pausa y volvemos? Porque mucha gente del auditorio nos está haciendo preguntas, te preguntan cosas para atenderlo. Volvemos. Está con el químico Guillermo Priego Hernández, más que interesante. Decía yo hace un momento que me cambia la percepción y la visión de todo. Generalmente en un tono alarmista, vivíamos aterrados por el COVID. Por supuesto, remarco, no hay que bajar la guardia, pero creo que es alentador, esperanzador escuchar al químico decir que se tiene perfectamente claro qué es lo que hace el COVID, cómo le pega al organismo, cuáles son los tratamientos que se deben de seguir. Eso es una gran noticia. Hace 6 meses en China que empezó esto, pues no se sabía. Decía yo al principio, prueba y error, y en esta prueba y error pues han perdido vidas, en fin, muchas cosas han pasado. Creo que de lo más relevante que nos dice el químico es acudir con oportunidad al hospital en cuanto uno tenga los síntomas. Si uno tiene los síntomas claramente detectados, bueno, pues entonces puedes echar a andar un tratamiento de inmediato que te permita superar este virus, que además te genere anticuerpos y que puedas seguir adelante. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Guillermo Priego, habló Misael Vidal Hernández, dice que su familia de 7 integrantes acudió a un laboratorio para hacerse unos análisis. Le hicieron una prueba rápida, le tomaron la prueba en la mañana y el resultado se lo dieron en la noche. Pregunta si son válidas estas pruebas, ya nos referías tú al respecto. Sí, lo ideal es que sean las pruebas que llevan más tiempo, ¿no? Sí, que de todas maneras van a ser máximo, la tomas en la mañana la muestra de sangre, se procesa y a las 8 o 10 de la noche ya están los resultados pasándose por correo. Aclaro que estamos tratando de ver ahorita la forma. Para poder usar este aparato se tiene que llevar un proceso de desinfección. Por eso es que no es una prueba que rápida la meto al aparatito y ya. No, hay un protocolo establecido por recomendaciones de los americanos que cuando voy a usar el aparato tengo que desinfectarlo, acondicionarlo y al terminar de usar las pruebas, todas las pruebas estas, vuelvo otra vez a desinfectar. Por eso es que no es tan rápido.
Sin embargo, el proceso en el aparato te tarda aproximadamente 2 horas. Bien. Maricela Hernández González dice que no cree que la diarrea sea el principal síntoma de COVID porque la gente presenta otros síntomas antes que por lo que pregunta si comer algún alimento que te descomponga el estómago quiere decir que es COVID. Bueno, lo precisaba el químico, decía que son 6 síntomas. Si tienes 2 de esos 6, es foco amarillo y hay que estar atentos, pero si tienes 3 de esos 6, entonces ya de inmediato proceder, Guillermo. Así es correcto. La diarrea, puedo tener un proceso infeccioso por algún alimento y me va a dar cuerpo cortado por la misma infección que traigo. No entender, si no, imagínense cuando venga la época que se nos junte, la época de la influenza, que ya dentro de poco viene. Entonces, ahora sí ya no vamos a saber ni por dónde. No, señores, no nos alarmemos. La influenza tiene una secreción nasal cristalina y solamente que no se atienda va a cambiar el moco a una forma pastosa, verdosa. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahorita es lo que tú acabas de decir. De los 6, si tienes 3, acude a tu médico o llega a la jurisdicción sanitaria para evitar que esto crezca. Diferencia de la influenza, para complementar, pues en el caso de COVID es tos seca, una tosecita seca que marca la diferencia. La otra no es así, la de la influenza. Es correcto. Otra persona dice que por 3 días tuvo dolor de huesos, le dolía la garganta, la cabeza, no tuvo fiebre, le dio como una gripa fuerte. Pregunta al químico si pudo ser COVID, pues teme le dé enfermedad o le repita. Bueno, ya se hablaba de todo esto. Decía que le dolía la garganta, ya habíamos hablado que eso no, que puede ser una faringitis, la cabeza y no tuvo fiebre, entonces no tiene los síntomas. No tiene los síntomas. Si somos estrictos, no cumplió con los 3 síntomas. El dolor de cabeza sí se manifiesta en el COVID. Sí se manifiesta. ¿Por qué? Porque empieza también, es una parte de la complejidad que va teniendo al ir creciendo el virus. Y falta de oxigenación también. Hay muchos factores, pero con 3 que tengas, actúa. Bien, Micaela Ruiz Obando dice que está escuchando la entrevista, comenta que ella y su familia viven en un solo predio, son cuartos de alquiler, pero una inquilina resultó con COVID. Pregunta, ¿dónde puede acudir para que saniticen las viviendas? Yo entiendo que esto lo tendrían que contratar, ¿no? Hay empresas que están realizando las sanitizaciones. Hoy quiero hacer un comentario más y una aportación a mis compañeros tabasqueños. La sanitización se hace con productos que son sales cuaternarias de amonio. Las sales cuaternarias de amonio ya van en base a lo inofensivo que han ido creciendo en el nivel. Y bueno, se le llaman que hay de primer nivel o de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Hoy ya tenemos hasta 6ª generación. ¿Qué quiere decir? Que es una sal cuaternaria de amonio que si le cae a un alimento no vas a tener daño. Por eso es importante que al escoger una empresa que vaya a sanitizar, que por favor les enseñen cuál es el producto y que sea una sal cuaternaria de amonio, que sea de 4ª, 5ª y de preferencia 6ª generación. Importante tomarlo en cuenta. José Antonio Granados Hernández pregunta a Guillermo cómo puede saber una persona si su cuerpo ya creó los anticuerpos. Pues haciéndose el análisis, ¿no? Hacemos la prueba de anticuerpos precisamente al COVID o al SARS-CoV-2. Marbella Castro Rivera pregunta dónde puede tramitar. Bueno, esta es otra cosa. Angélica Martínez pregunta al químico Guillermo Priego, ¿con qué especialista tiene que acudir cuando presenta alguno de los 6 síntomas que mencionaste? Bueno, aquí en las jurisdicciones sanitarias ya hay médicos que ya tienen la Secretaría de Salud, precisamente de primer contacto, ¿no? Entonces, no puedo decir nombres, no es ético decir nombres de especialistas, pero un especialista en base a la complejidad, desde un médico internista, hay médicos generales que ya recibieron la capacitación, hay médicos otorrinolaringólogos, médicos cardiólogos, que acuérdense que también es intensivista, todos ellos pueden acudir.
Sin embargo, existe un grupo perfectamente bien que se hizo de la Secretaría de Salud, que en las jurisdicciones sanitarias te va a acompañar y te va a guiar. Sinceramente, confíen en la Secretaría de Salud. Lo mejor es Estamos la bien jurisdicción sanitaria, acudir ahí y ahí te deben de dar toda la información. Es correcto. Confíen, de veras, es una realidad. Guillermo, pues qué interesante. Mira, tengo, perdón, otras muchas llamadas, sin embargo, ya por cuestiones de tiempo, no nos es posible darle cauce aquí en Telereportaje. Yo agradezco mucho la disposición de platicar con el auditorio de Telereportaje sobre todo este tema que, insisto, nos cambia el panorama, por lo menos a mí me cambia el panorama de lo que es el COVID, Guillermo. Y seguir, yo exhorto a la población, no bajemos la guardia. Sinceramente, ya les dije, podemos ser transportadores. Ya tengo inmunidad, ya puedo entrar a trabajar, ya no me va a pasar nada. Pero eso no quiere decir que yo ya me confíe y que yo no cuide a mis compañeros de casa, a mis abuelos, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, porque definitivamente esto es lo que nos pudiera ocasionar más trastornos. Todos vamos a llegar a tener una inmunidad, eso es lo que se trata, pero que todos sea no por montones que ocupemos los hospitales. Exhorto a esa formulita de foco amarillo, foco rojo, y que por favor, de esa manera vamos a lograr contener un poco la saturación de los hospitales. Muy bien, pues agradezco mucho, creo que pues mucho contenido de esta plática contigo esta mañana. Gracias, Guillermo. Nos vemos pronto para ponernos de acuerdo y hagamos aquí los análisis a todo el personal de la estación, pues para tener la referencia y tener también mayor claridad al respecto. Gracias, Guillermo. Saber el porcentaje, claro que sí. 9 de la mañana, 29 minutos, hago la pausa.